Ok. El objetivo es establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo el sistema armonizado y la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. ¿Qué es el sistema globalmente armonizado? Es una iniciativa global para promover un criterio estándar de clasificación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas y mezclas basado en los peligros a la salud físicos y ambientales. El sistema globalmente armonizado fue implementado a nivel mundial en el año 1992 en una conferencia sobre medio ambiente y desarrollo, ¿vale? Utiliza pictogramas y frases de peligrosidad y palabras de advertencia para comunicar información sobre los peligros. Tenemos en la norma 9 pictogramas, de los cuales más adelante vamos a ver su categoría. Va de la mano con la hoja de datos de seguridad, que debe ser proporcionada por el fabricante. Ok, como definición, ¿qué es una HDS o hoja de datos de seguridad? El objetivo es informar acerca de las propiedades de las sustancias y mezclas y señalar los peligros potenciales para quien las manipula y para el que se encuentre expuesto. De esta manera se facilitará la adopción de medidas de prevención. ¿Ok? Tenemos 16 secciones en la hoja de datos de seguridad. Cada una de ellas cumple una función importante que nos va a dar un criterio para la manipulación de las sustancias químicas. ¿Ok? Otra definición son las sustancias químicas peligrosas. Nos dice que son aquellas que por sus propiedades físicas y químicas, que al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos a la salud de las personas expuestas a causar daños materiales a las instalaciones. ¿Ok? Los criterios de clasificación dentro del CGA son clasificados por categorías físico-químicas, toxicológicas, ecotoxicológicas del producto y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente. Recordemos que tenemos 10 peligros a la salud, 16 peligros físicos y 3 peligros al medio ambiente. Lo que les comentaba de las clases de peligros físicos, tenemos los que son explosivos, gases inflamables y gases químicamente inestables, aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas autorretractivas, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con agua emiten gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos. Y por último tenemos que son sustancias y mezclas corrosivas para metales. La clasificación de peligros a la salud nos dice que es toxicidad aguda, corrosión, irritación cutánea, lesiones oculares graves, irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad de células germinales, cancerogenosidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos blancos, exposición única, toxicidad específica de órganos blancos, exposiciones repetidas y peligros de aspiración. ¿Okay? Para los peligros al medio ambiente se va a clasificar con este pictograma que tenemos como un árbol y un pescado. Nos dice que estos se van a clasificar conforme a la toxicidad aguda y toxicidad crónica para organismos acuáticos, peces, crustáceos y algas, daño a la capa de ozono, persistencia, biodegradabilidad y bioacumulación. ¿Ok? Cada uno de estos pues, lo podemos encontrar mayormente en lo que son grasas y aceites, en aerosoles, gases que desplacen al ozono. También nosotros podemos verificar que para todo químico debe estar con una etiqueta de identificación. Esta etiqueta debe de contar con seis, digamos, informaciones muy importantes, que en primer lugar tenemos lo que es el pictograma. De los 9 que mencioné al principio, el proveedor nos debe de decir cuál es el que nos aplica para este químico, ya sea que es un gas sujeto a presión, si es tóxico irritante, si es cancerígeno, inflamable, comburente,
daño al medio ambiente. Entonces, después nos va a decir nuestra palabra de advertencia, que es el que tenemos aquí. Las frases de peligro se van a identificar por la letra H. En la hoja de datos de seguridad nosotros vamos a encontrar un listado que van desde las H a las T. La diferencia es que las H indican el peligro. Nos van a indicar cuáles son las condiciones en las que no debe de estar expuesto este químico, y las frases de prudencia son los consejos que te da el fabricante para no llegar a tener un peligro, ¿no? Por ejemplo, en una frase de prudencia sería manténgase alejado del calor, no se deje expuesto a los niños, manténgase en un lugar seco y fresco, con ventilación, etcétera, ¿vale? Los consejos de prevención sería una parte fundamental en la etiqueta, al igual que el almacenamiento y su disposición final. Más adelante, aquí vemos los peligros para la salud, que se va a identificar por este pictograma. Nos va a dar la información que es cancerígeno, causa mutagenicidad, toxicidad para la reproducción, sensibilización respiratoria, toxicidad específica de órganos, peligro por aspiración. En este signo de exclamación nosotros tenemos irritación cutánea, irritación en la piel, irritación en vías respiratorias. Tenemos también lo que es la corrosión. La corrosión se presenta mayormente por químicos y nos puede provocar corrosión o quemaduras cutáneas, lesiones oculares. El siguiente pictograma lo vamos a identificar por calavera y tibias cruzadas. Esta nos dice que es una toxicidad aguda que puede ser mortal o tóxica. Aquí tenemos dos pictogramas muy iguales, que tenemos lo que son un pictograma identificado por algo comburente y la inflamable. La diferencia de cada uno de ellos es que el gas comburente entra en categoría 1, son líquidos comburentes, son sólidos comburentes de la categoría 1 al 3, ambas. ¿Ok? Tenemos aquí lo que es el gas a presión. Esto normalmente lo vamos a ver en lo que son tanques como de argón, de nitrógeno. Tenemos aquí el de gases inflamables, lo que son los aerosoles, líquidos inflamables, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias que entre ellas mezclan calentamiento espontáneo, sustancias que mezcladas con el agua desprenden gases inflamables y peróxidos orgánicos. Tenemos también otro que habla de explosivos inestables y divisiones, son sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, y peróxidos orgánicos tipo A y tipo B. Pictogramas de peligros al medio ambiente: toxicidad aguda y toxicidad crónica para organismos acuáticos, peces, crustáceos y algas. Persistencia y biodegradabilidad y bioacumulación y daño a la capa de ozono. Ok, en la hoja de datos de seguridad es muy importante que al momento de nosotros manipular un químico siempre esté en el área esta hoja de datos de seguridad. ¿Por qué? Porque es la información en caso de nosotros llegar a tener algún accidente, ya sea una absorción, una corrosión, un derramamiento, vamos a saber qué hacer, ¿vale? Estas secciones, en la primera nos va a indicar la identificación, la segunda, identificación de peligrosidad, la 3, composición, información de los ingredientes, 4, primeros auxilios. La 4 es la que debemos de tener más en cuenta cuando vamos a manipular un químico nuevo. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar, nos va a decir qué es lo que se va a hacer en caso de tener alguna ingestión o algún derramamiento, ¿vale? La 5, medidas contra incendios. La 6, medidas contra derrames. La 7, manejo y almacenamiento. En la 8, controles de exposición y EPP. La 9, propiedades físicas y químicas. La 10, estabilidad y reactividad. La 11, información toxicológica. La 12, información ecológica. 13, consideraciones de disposición. 14, información de transporte. 15, información reglamentaria. Y 16, otra información.
Entonces, de esta hoja de datos de seguridad, nosotros vamos a poder realizar nuestra etiqueta de los químicos, porque aquí viene toda la información. En la 8, pues viene lo primordial, que es el equipo de protección personal que se le va a dar a la persona. Debemos de verificar bien qué tipo de peligrosidad son las que se nos está considerando. ¿Por qué? Porque muchos químicos cambian en condiciones. Si estamos en un área exterior, cambia a estar en un área interior, ya que algunos químicos, por su grado de toxicidad, únicamente pueden ser aplicados en lugares con ventilación adecuada. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a identificarnos por las letras H de peligro y las letras P de prudencia. Aspectos importantes en las hojas de datos de seguridad. Todos los centros de trabajo deben de tener la hoja de datos de seguridad de cada una de las sustancias químicas peligrosas que en él se manejen y estar disponibles permanentemente para los trabajadores involucrados en su uso. Las hojas de datos de seguridad deben de estar en idioma español. No se deben dejar espacios en blanco si la información requerida no es aplicable o no está disponible. Se anotarán las siglas NA o ND respectivamente. Aquí es algo muy importante que siempre debemos de pedirle al fabricante la hoja de datos de seguridad en caso de que no se encuentre en la red. Porque muchas veces sí existen las hojas de datos de seguridad en otros idiomas, pero tu centro de trabajo está aquí, entonces todos los trabajadores deben de tener acceso y entender esta hoja de datos de seguridad para manipular el químico. Las medidas precautorias y de primeros auxilios en caso de ingestión, inhalación, contacto, las vamos a encontrar en la sección 4 de la hoja de datos de seguridad, como se los mencioné. Indicaciones en caso de fuga o derrame, EPP específico, el programa y domicilio completo del fabricante o importador, la persona física o moral con quien comunicarse y el número de teléfono que pueda ser utilizado en caso de emergencia durante las 24 horas del día. ¿Por qué es importante tener esta información sobre los datos del fabricante? Porque en caso de tener algún derramamiento, digamos, considerable, y al nosotros no saber o no tener información, sería todo. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Es muy importante que excelente día tengamos a consideración el fabricante. ¿Por qué? Porque él nos debe de dar una solución o al menos saber cómo actuar, un plan de rescate, un plan de emergencia, perdón, y saber aplicarlo. ¿Okay? Y bueno, esto